El mensaje de hoy es algo que a mí me gusta mucho hablar, muchísimo, que son las parábolas. Hace mucho que no hablo de las parábolas. Y la verdad que las parábolas para mí son muy importantes. Así vamos a hacer una de las parábolas. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 22, a partir del versículo 1. La parábola de la fiesta de bodas. En esta parábola se presentan dos parábolas a su vez. Una que es del 1 al 10 y otra que es del 11 al 14. Estamos en Mateo 22, desde el versículo 1 al 14. La primera parábola tiene que ver con las costumbres hebreas de la época. Y es muy importante saber esto porque el problema que tenemos hoy en día en la mayoría de las congregaciones es que cuando se ven las parábolas estamos leyendo del Nuevo Pacto. Y se trata de entender lo que pasaba en Oriente, en la antigüedad, tratando de entenderlo con la mentalidad de Occidente de esta época. Si no sabemos el contexto en el que sucedían estas cosas, por qué el Señor hablaba como hablaba con ciertos grupos humanos, no vamos a entender lo que está diciendo. Hay que entender la mentalidad de la época y las costumbres de la época en un lugar del mundo del cual no conocemos nada, porque no sabemos cómo es la mentalidad en Oriente. Y queremos entender desde la antigüedad con la mentalidad moderna occidental. Si no estudiamos el Tanaj, el mal llamado Antiguo Testamento, y no tratamos de buscar cómo era la sociedad en esos tiempos, nunca vamos a entender el Nuevo Pacto, como corresponde me refiero. Es como si yo quisiera conocer las costumbres chinas y entenderlas comparándolas con las costumbres argentinas. ¿Qué tiene que ver? Estamos hablando de Asia, una cultura milenaria, para poder entenderlo. Tenemos que estudiar desde la antigua China qué pasó en esa parte del mundo para entender por qué las costumbres que tienen. No puedo entender el judaísmo desde el Corán. No puedo entender el budismo desde la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia católica. Explican lo que pasa en el Nuevo Pacto con la mentalidad occidental y moderna. ¿Qué tiene que ver? Muy bien. 22.1. Primero que nada, perdón que siga, estamos calentando motores, ¿sí? Las parábolas no es algo que surge en el Nuevo Pacto. No es algo que inventó el cristianismo. Salomón no escribió 300 parábolas entre el Talmud y el Tanaj. 300 parábolas. La parábola es una forma judía de enseñar. El Señor como judío enseñaba en parábolas. Son cuentos con las costumbres de la época, con el oficio de cada uno, para llevarlos al camino del reino de Dios. Usaba lo que sabía cada uno, de lo que conocía, en lo que trabajaba cada uno, para llevarlo a entender el reino de Dios. Hay dos costumbres judías de enseñanza, y esa es la que usaba el Señor, porque el Señor no era judío, sigue siendo judío. Pablo no era judío, sigue siendo judío. Una forma a través de las parábolas, porque es una forma sencilla de entender mejor el reino de Dios desde lo que cada uno sabía hacer. La parábola de los 2 cimientos era para la gente que trabajaba en la construcción. La parábola del sembrador para los campesinos, y así sucesivamente. Les hablaba en el lenguaje que ellos entendían de acuerdo a sus oficios, y así les presentaba el reino de Dios comparándolo con sus actividades. La otra forma judía de enseñar es contestando con preguntas. El Señor nunca daba una respuesta directa. Yo nunca doy una respuesta directa, porque es la costumbre de mi pueblo de enseñar de esa manera, porque era la forma de hacer pensar a la gente, y la gente tenía que responder. Y así la gente se acostumbraba a pensar en los caminos de Dios como corresponde. 22.1. Respondiendo Yeshua les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta en boda de su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron asistir. Volvió a enviar otros siervos con este encargo: decirle a los invitados que ya he preparado mi comida, he hecho matar mis toros y mis animales engordados, y todo está dispuesto, venid a la boda. 5. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otros a sus negocios. 6. Y otros, tomando a los siervos, los golpearon y los mataron. 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos mató a aquellos homicidas y quemó su ciudad. 8. Entonces dijo a sus siervos: la boda a la verdad está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. 9. Id pues a la salida de los caminos y llamad a la boda a cuantos halléis. 10. Entonces salieron los siervos por todos los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos, y la boda se llenó de invitados. Cuando se hacían las invitaciones a una fiesta importante, como una boda, no se especificaba cuándo tendría lugar. Y cuando ya estaba todo preparado, se enviaban a los siervos con la notificación final para decirles a los invitados que vinieran. ¿Se acuerdan que yo conté, de acuerdo a la parábola 10 vírgenes, cómo era un casamiento judío en esos tiempos? Por lo tanto, el rey de esta historia hacía mucho que había enviado las invitaciones,
Pero envió aviso a los invitados de que ya podían venir cuando todo estuviera listo, y se negaron ofendiendo al rey que los había invitado. Esto tiene dos significados. Los invitados representan a cierto grupo de los hebreos. Cierto grupo. A ver, entiéndase. Cierto grupo de los hebreos. No todos los hebreos. Ciertos grupos de judíos. No todos los judíos, como se mal enseñó. Los invitados representan a cierto grupo de los hebreos que habían rechazado al Señor. Cierto grupo, porque no avisaron, no contaron que hubieron muchísimos que sí aceptaron al Señor, que fueron los primeros judíos mesiánicos. Dios los había elegido como su pueblo, pero cuando envió a su Hijo lo rechazaron. Pero ¿quién lo ejecutó? Los romanos, no los judíos. ¿Quiénes lo clavaron? Los romanos. ¿Quiénes le dieron el vinagre? Los romanos. ¿Quiénes sortearon su ropa y se burlaban? Los romanos. Eso nunca se dijo. Siempre fuimos los judíos. Qué lamentable. Cuando el rey dijo a sus siervos que vayan por los caminos y senderos, y los que fueron representan a los pecadores y gentiles que nunca esperarían una invitación al reino. En esos tiempos la invitación a una fiesta se hacía dos veces. Una cuando se solicitaba la presencia del invitado. La segunda indicaba que estaba todo listo. Acá Dios, que es el rey, invitó una tercera vez a los que estaban abandonados por los caminos, y estos sí vinieron. ¿Qué dijo el Señor a sus discípulos? No vayáis ni a los gentiles ni a los samaritanos, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, los que andan sueltos por ahí, perdidos. En el versículo 7, que dice que envió sus ejércitos para destruir a los que lo rechazaron. Esto está sucediendo entre los años 80 y 90. Y en el 70 fue la destrucción del templo en manos de Roma. Lo que sucedió entre el misterio del Señor y este pasaje. El Señor ya no estaba. El templo fue destruido y todo Jerusalén también. Hasta el nombre le cambiaron a Jerusalén para que se borre todo antecedente judío en esa zona. Querían arrasar con la historia judía, que quede oculta, y le pusieron a él y a Capitolina. Hasta el nombre le borraron. Acá se comenta que fue por negar al Señor, pero fue peor que eso. Sino que prácticamente dejaron de adorar al mismo Dios porque el templo se convirtió en lo más importante. Por eso el Señor permitió la destrucción de los templos. Pues empezaron a adorar más al edificio que a Dios mismo. En forma más amplia nos dice que la invitación de Dios es una fiesta tan alegre como una boda, ya que es una invitación a la alegría, la felicidad y a una vida diferente. Pensar que el camino de la fe es tristeza, sometimiento y demás es no entender el mensaje de vida de Dios. Es una alegría, un regocijo, porque es un privilegio que Dios nos llame sus hijos. Hay personas que creen que este camino es de tristezas y que no hay alegrías porque no pueden entender absolutamente nada. El Señor nos llama a ser felices y disfrutar sus bendiciones. La invitación del Señor es la invitación de su gracia. Los que andaban a la deriva por los caminos jamás podían imaginarse que se habían ganado esta invitación a la fiesta cuando estaban en caminos equivocados y de pecado. Fue la gracia y el amor de Dios lo que recibieron al ser invitados. Esto era inimaginable para ellos como lo fue para muchos de nosotros. Por ejemplo, Pablo camino a Damasco. Está más que claro lo que pasó ahí. Vamos a la segunda parte. Era un invitado que fue, pero vestido de forma que no era adecuada para una boda. Hay veces que hay gente que me ha dicho, me quedo en casa para ver el partido porque estamos en el Mundial. Bueno, si el partido es más importante que estar presente el Señor, que es el que bendice nuestras vidas y que tiene ese televisor porque Dios se lo dio, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo no puedo hacer nada al respecto. 22:11. Cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. 12. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él guardó silencio. Acá las vestiduras las entregó el Señor. Y son las vestiduras de justicia, de amor y de paz. Y Isaías 61:10, Isaías dice, en gran manera me gozaré en Hashem, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Está haciendo referencia al talit, por supuesto. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Ven? Apocalipsis 3:4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. 3:5 Apocalipsis. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. 19:8 de Apocalipsis. Y ella le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 22:13. Entonces el rey dijo a los que servían, atarlo de pies y manos y echarlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. 22:14. Pues muchos son llamados, pero pocos los escogidos.
Acá tenemos a nuestro Señor Yeshua utilizando una vez más algo muy conocido por las personas que de ese momento, y utilizando esto para el fin que él deseaba. Tenían los rabinos dos historias acerca de reyes y ropa. Uno, acerca de un rey que invitó a las personas de la corte a una fiesta sin decirles cuándo sería, pero les advirtió que estuvieran lavados, vestidos y ungidos para cuando les avisara. Los prudentes se prepararon enseguida y esperaron en la puerta del palacio, pensando que en el palacio se podía preparar una fiesta inmediatamente, sin tiempo para esperar. Por otra parte, los insensatos pensaron que tenían tiempo de sobra para esperar, ya que los preparativos llevarían mucho tiempo. Así que cada uno se fue a lo suyo, haciendo cada uno su trabajo. Total, había tiempo para la llamada, a la fiesta, ¿no? Y vino de repente sin aviso. Los prudentes estaban listos en sus lugares para sentarse, y al rey le encantó esto, y festejaron, comieron y bebieron. Pero los que no se prepararon y no se vistieron no pudieron entrar, y se quedaron sin comida. Ni nada, además, tristes, viendo lo que disfrutaban los prudentes. Este cuento habla de estar preparados cuando Dios llama, como Moisés cuando se monte Sinai. La ropa de boda habla de la preparación que debemos hacer como Aarón para entrar al Mishkan, y cómo estar a cuenta cuando venga el Señor, estar cada momento preparado. Y sí, con las vestiduras de Dios. No estamos hablando de la ropa en sí, pero sí a la casa de Dios hay que ir con las vestiduras de Dios, por dentro y por fuera. No puedo venir a la casa de Dios con las hojotas y las bermudas rotas como voy a la playa o al boliche. Porque no vengo al boliche, vengo a ver al rey a su palacio. Así como si nos invitan a una fiesta de lujo en un salón, vamos a ir vestidos adecuadamente. Así hay que venir a la casa de Dios, vestidos por fuera y por dentro, con las vestiduras de Dios. Esta otra palabra rabínica habla de un rey que le confió a sus siervos las ropas reales. Los prudentes tomaron las ropas y las guardaron cuidadosamente, manteniéndolas en perfecto estado. Los insensatos se pusieron las ropas para ir a trabajar y se arrugaron y ensuciaron. Cuando llegó el día y el rey reclamó las ropas, los prudentes se las devolvieron limpias y en perfectas condiciones. El rey las guardó y les dijo que se fueran en paz. Los insensatos se las devolvieron sucias y en pésimas condiciones. El rey mandó a lavar y preparar las ropas como corresponde y ordenó que a estos insensatos los llevaran a la cárcel. Lo que significa todo esto es la forma en que debemos devolver nuestra alma, nuestra neyamá. Un día vamos a devolver nuestra alma a Dios, porque de ahí vino y ahí vuelve. Tiene que estar en condiciones adecuadas y mostrarle cómo la hemos cuidado. Y la que le devuelva el alma en malas condiciones será condenada. Es probable que basado en esta parábola el Señor contó la suya. Lo que trata de enseñar Yeshua es que esta parábola tiene una lección local y otra universal. La local, Yeshua dijo que para llenar la fiesta envió siervos a buscar personas a los caminos y senderos para juntar gente. Es la parábola de la puerta abierta, prediciendo que los gentiles y pecadores serían recibidos en el reino de los cielos. Acuérdense que antiguamente ante el Señor los gentiles eran idólatras paganos, no tenían que ver con Dios ni con el pueblo de Dios. Acá se ve el equilibrio necesario. Es cierto que la puerta está abierta para todos, pero cuando vengan deben tener una vida acorde a lo que se les ha ofrecido. La gracia y la misericordia no es solo un regalo que se recibe, es también una gran responsabilidad que contraemos. Recibir la gracia de Dios. Ay, qué lindo, hallé gracia a los ojos de Dios y ya está. Noé halló gracia a los ojos de Dios, pero obró en ese sentido. Se puso a construir el arca inmediatamente. Por gracia se le reveló a Abraham, pero porque Abraham mostró un corazón entregado. Hay una responsabilidad. Dios nos da su gracia, su misericordia y tenemos que responder a eso. A uno lo nombran gerente de un banco y uno no se puede ir a jugar al fútbol y siendo el gerente del banco. Tiene que empezar a asumir el cuidado del dinero de ese banco como corresponde. Y no decir, bueno, ahora soy gerente, hago lo que quiero, me voy de farra por ahí, que los empleados hagan todo. Desastre. Uno no puede seguir viviendo igual que antes de haber aceptado al Señor. Uno tiene que asumir responsabilidades de servirlo, cuidar su palabra, cumplirla y transmitirla. Debemos vestirnos de una santidad y bondad y pureza nueva y verdadera. La puerta está abierta para el pecador que quiera estar en la presencia del Señor de corazón. Aunque incluso se caiga, pero lo importante es que busque la forma de volver. El Joser Chubá, el que vuelve en arrepentimiento, la parábola del hijo pródigo, lo que hacemos en Rosh Hashanah Kippur. Y esta es la permanente, la forma en que la persona venga a algo nuevo, demostrará el espíritu con que viene. Si vamos de visita a la casa de alguien, no vamos con la ropa sucia y rota, como cuando trabajamos duro y necesitamos higienizarnos y cambiarnos de ropa. Yo trabajé en la construcción 43 años, yo era electricista. Todo el día rompiendo paredes, pasando cables, ensuciándome, rompiendo la ropa, el calzado. Si me invitaban a una fiesta, no iba a ir desde la obra, ahí todo lleno de polvo, de cemento, arena. Tenía que ir a casa, bañarme, ponerme ropa adecuada y recién me iba, ¿sí? Se sabe que no es la ropa lo que importa a un amigo, por ejemplo. Es cuestión de nuestro respeto con el otro. El preocuparnos de prepararnos de forma especial es una forma de mostrar nuestro afecto y respeto a los demás. Así debe ser mucho más en la casa de Dios. Y venimos a su casa, hay que venir acorde
a lo que representa, con una actitud diferente. Acá lo que vemos no es la calidad de la ropa con que vamos a la congregación, sino con la calidad de espíritu que vamos. Y esa calidad de espíritu en que vamos a la casa de Dios, y revestido de las ropas sacerdotales. Es un tiempo cuando hablamos con Él, con una mente, corazón y alma bien dispuestos al encuentro con nuestro Señor, es nuestro Padre de los cielos. Así hay que dirigirse a nuestro Señor. Es nuestro Creador, el dueño de todo. Padre nuestro, Padre nuestro. Con ese respeto hay que dirigirse a nuestro Creador. Tenemos que estar bien dispuestos al encuentro con nuestro Señor, como dice la Shema. Estas son las vestiduras y las externas tienen que ser vestiduras acorde a eso. El sacerdote no entraba al Mishkan o al lugar santísimo con un sin y zapatillas. Entraba con las ropas sacerdotales. Muchísima gente en el judaísmo tiene sus ropas para Shabbat y para festividades. No las usan más que ese día. Como en Pesaj, todos tenemos platos especiales para hacer Pesaj que no lo tocamos el resto del año. No se usan en otro momento. En casa tenemos vajilla aparte para las festividades. Es el esmero que preparamos la ropa para presentarnos en las mejores condiciones posibles, por dentro y por fuera. Si todos fuéramos preparados a la congregación en forma especial, desde adentro hacia afuera, cada reunión sería mucho más profunda y bendecida que cuando algunos van realmente así y otros solamente para ir por ir, para que no les cuestione por qué no fueron o porque lo que sea. Hay que venir a la congregación con la desesperación y el deseo del encuentro con Dios en su casa, con la desesperación y el deseo del encuentro con la familia que Dios nos regaló en la congregación, de poder estar juntos alabando al Señor y escuchando su palabra. Tiene que ser un deseo que te muestra toda la semana, deseando que llegue el viernes para reunirnos en Shabbat. Así nos pasa a todos los que servimos acá. No vemos el momento que llegue el viernes para reunirnos en familia. Es la familia que Dios nos regaló y tenemos que extrañarla permanentemente. Es un privilegio de pocos tener una familia en Dios, tener una congregación en la cual somos parte y sentir que tenemos un lugar de pertenencia. Es un privilegio de pocos. Lamentablemente algunos no lo valoran en la medida que corresponde. Lamentablemente. Como también tenemos que desear ir corriendo para ayudar a alguien, que se me presente alguien para ayudarlo, necesito hacerlo. Y sentir la alegría de haber hecho algo por alguien que está sufriendo. Eso tiene que pasarle a un creyente verdadero. Que el Señor les bendiga.